allí en una parroquia, después de haber vivido la experiencia en los pueblos como sacerdote. Entonces allí en la ciudad comienzo a ver la influencia de los evangélicos. Estos cristianos con mucha frecuencia estaban orando por enfermos, repartían tratados, hablaban de Jesucristo, y esto me comenzó a inquietar bastante porque vi que muchos iban a la iglesia cristiana evangélica, llegaban a la iglesia cristiana y lo más fuerte es que no volvían más a la parroquia, no volvían más allí. Esto me llevó entonces a preparar una serie de actividades, por ejemplo, el rezo del rosario en la parroquia cada 8 días para atajar a los evangélicos, porque para Dios no hay nada imposible. Quiero citar un texto que Jesús dijo allí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Jesús dice claramente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae, y yo le resucitaré en el día postrero. El mismo Jesús repite igualmente en el versículo 65 del mismo capítulo, y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere concedido por el Padre. Es decir, con esto quiero dar a entender que la salvación es de nuestro Dios, la salvación pertenece a Jehová de los ejércitos, y al que Él tiene para esta experiencia con Jesús, para que Cristo le sea revelado en su vida, el Señor le trae, porque para Dios no hay nada imposible. El Señor me lleva entonces a profundizar en el Evangelio de Juan, un evangelio que a mí me había gustado en mi época de estudiante allí en la Facultad de Teología, y en este evangelio no es con el propósito de llegar a ser de pronto evangélico, sino para contrarrestar el trabajo del pastor que me robaba a los católicos, porque eso era lo que yo decía, ¿no? Que aquel pastor me robaba a los católicos. Y cuando empiezo a escudriñar un poco este evangelio, consigo ese texto tan fuerte que hay en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto como que me fue quitando un poco como cierta venda. Yo dije, pero si yo estudié este evangelio, ¿y por qué ahora vengo a entender un poco esto? Pero sigo leyendo el evangelio, y en el mismo evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12 consigo aquella palabra que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto para mí fue contundente, y fue cuando vino como una interpelación del Espíritu de Dios, donde el Señor me hace entender: ¿qué haces alumbrando a un Cristo muerto? Yo soy la luz verdadera, el que te alumbra. Y luego consigo Juan 14:6, donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Allí hubo también una experiencia muy fuerte de parte del Espíritu, donde el Señor me hace entender: ¿qué haces con tantos allí que tienes como mediadores, abogados, intercesores? Porque yo soy el único. Y ahí comienza como una posición mía fuerte, en el sentido de quitar toda devoción a imágenes allí en la parroquia, prohibir los alumbramientos a estas imágenes. Todo esto lo fui suprimiendo, y esto desde luego me trajo muchos problemas, porque la gente pues con su tradición siempre quiere tener ahí todo el tiempo lo mismo. Y el obispo me llama, porque le llevan la noticia al obispo, y el obispo me llama y me dice: no le quites la fe sencillita a la pobre gente. Entendiendo por fe sencillita, ¿no? Escapularios, medallas, rosarios, cristos, imágenes, veladoras, espermas, todo esto. Y yo le tuve que decir al señor obispo, le dije: señor obispo, lo que ellos tienen no es fe, simplemente son creencias populares, producto de tradiciones religiosas.
porque la verdadera fe, quiero que esto se entienda bien, la verdadera fe es aquella que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esa es la fe que salva, es la fe que sana, esa es la fe que toca y mueve la mano de Dios. Y esa es la fe que la gente necesita. La ordenanza de Jesús fue: id y predicad el evangelio a toda criatura. Esta seguridad, esta convicción, el Espíritu de Dios ya me la había dado, pero pasan 5 años, porque siempre a uno le cuestiona tantos años de estudio, la familia, los amigos, el obispo, la gente, cómo tomar una decisión, cómo dar este paso. No es fácil, es bastante difícil, pero llega ese momento cuando, por la misma palabra, entiendo aquella expresión, aquella palabra que dijo el apóstol Pedro a las autoridades cuando les prohíben hablar de ese Jesús. El apóstol Pedro y el apóstol Juan responden a las autoridades: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que después de 5 años de esa confrontación tan fuerte, yo tomo la decisión, le escribo una carta a mi obispo y le digo que no puedo estar más en una iglesia que tiene la palabra de Dios en segundo lugar, es decir, cuando la iglesia se coloca por encima de la palabra. El apóstol Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que yo tomo la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida públicamente un domingo en una escuela dominical en la ciudad de Bucaramanga, y a los 4 meses fui bautizado en obediencia a lo que dice la palabra del Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo. He entendido, y siempre se lo digo a las personas, el bautismo no es para niños. Cuando uno hace un estudio en profundidad sobre la iglesia en los primeros siglos, encontramos que siempre el bautismo fue para aquellos que, habiendo escuchado primero la palabra, fueron bautizados. Así que el que necesita arrepentimiento, conversión, cambio de vida, es el adulto. El niño no tiene nada de qué arrepentirse, el niño no tiene pecados. Así que comencé sirviendo al Señor como primeras experiencias por las regiones apartadas de Colombia, pero luego, a través del ministerio del pastor Eduardo Cañas, Comunidad Manantial de Vida Eterna, poco a poco fui desarrollando el ministerio como evangelista, conferencista, a nivel de Bogotá, a nivel de muchas ciudades, y hoy actualmente sirvo al Señor bajo la cobertura del pastor misionero José Satirio dos Santos en el departamento de extensión de la iglesia, apoyando obras aquí mismo en Colombia, en el norte de Santander y en otros lugares por fuera también. El mundo no necesita religión. Las personas están acostumbradas a tener religión. El mundo está lleno de religiones, miles de religiones, pero salvación solamente hay una. Y esta está en aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que usted no necesita religión, usted necesita al dador de la vida, porque para esto vino Jesucristo. Hay gente que se siente orgullosa de decir que tiene una religión, y Jesús no vino a traerle religión a nadie. Él dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ninguna religión puede darte vida eterna, ninguna religión puede darte salvación. Solamente Cristo fue el único que vino, murió y dio su vida por los suyos. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Así que usted acójase a Cristo,
reciba la salvación de aquel que vino